Muy bien, jóvenes, sean bienvenidos. Muy buenas noches para los que me van a escuchar. Buenos días, buenas tardes. En cualquier momento que aborden esta cápsula del día de hoy, esta cápsula de didáctica, de estrategias de autonomía para el aprendizaje, sean bienvenidos, bienvenidas, ilustre alma, ya te voy a dar la bienvenida, pero como muy bien comentó Heidegger, este filósofo alemán, repetir las cosas es volverla a pensar muchas veces. Muy bien, alma, Darío. Qué bueno que estés aquí y ilustre Jesús Alejandro. Recuerden que todos los viernes vamos a tener un encuentro sincrónico de 7 a 9 de la noche. Estoy seguro que será un tema interesante. Sobre todo vamos a ver algunos puntos de la praxis, de cómo llevar a cabo el concepto. Bueno, de antemano todos tenemos autonomía. De hecho, un claro ejemplo es que están aquí. De forma libre e inclusive de la propia libertad podemos hablar. Están aquí y podemos ir compartiendo puntos de vista y también disyuntivas sobre el origen del conocimiento. Muy bien, soy el profesor José Cruz, ya me he presentado, bienvenida, pero pues es bueno también expresar puntos de vista. Tengo un doctorado en educación, tengo una maestría en filosofía y pues soy educador y filósofo. Por ahí tienen mi canal de filosofía, por ahí les envié la liga para si pueden, se puedan suscribir y que me sigan en este recorrido de la filosofía. Llevo más de 10 años como docente, no estoy tan veterano como aparento, todavía estoy joven, el conocimiento es joven, etcétera, etcétera. Por ello, y qué bueno que podamos ir compartiendo esta travesía intelectual. Pues bien, va de la mano con esta materia que es importante realizar ciertos apostillados al principio de nuestra materia. El primer apostillado que es importante describir y mencionar es que en nuestra materia no va a haber entregables, no va a haber trabajos, investigaciones, foros, etcétera, etcétera, sino va a existir autoevaluaciones. Esas autoevaluaciones va de la mano con cada una de las sesiones, por el cual tiene también ciertas eh, márgenes de tiempo. Por eso es importante que no se precipiten. Por ahí ya algunos han estado enviando su diagnóstico, que está excelente, pero recuerden que ahorita vamos a ver el calendario por el cual ustedes se deben de ir organizando. También es importante, no lo olviden, segundo apostillado. Voy a estar dejando tareas extras. A partir del día de mañana que les comparte el video de la sesión del día de hoy, lo voy a subir a mi canal de filosofía, les voy a compartir una tarea extra. ¿Eso cuál es el propósito de esa tarea? Acumular puntos extras en esta materia. Las actividades y las tareas no son obligatorias, es de forma libre, pero ustedes saben que no cae nada mal tener puntos extras por las dudas, si puede existir también ciertas disyuntivas, inclusive un poco de escollo en temas de la materia, puedan adquirir conocimientos y sobre todo puntos extras. Por lo tanto, las tareas me las van a estar enviando, yo les voy a exponer la fecha de que ustedes me van a estar exponiendo y dando las tareas para que vayan acumulando puntos y eso será sustantivo en cada una de las actividades. Eso es como el segundo apostillado. Bien, vamos a ir caminando en este tema, vamos a ver también praxis. Muy bien, cualquier comentario, jóvenes, por ahí veo a Jorge, bienvenido, ilustre Jorge. Cualquier comentario que puedan hacer, adelante, abran su micrófono o escriban ahí en el chat y con gusto podemos ir caminando y haciendo pues comentarios, etcétera. Muy bien, vamos a entrar ya en nuestra materia, vamos a ir al calendario. Sin duda alguna, hablar de estrategias en este tiempo nos remonta un poco a la planificación. Esa forma de planificación es, ¿qué es la planificación? Organizar lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Cuando hablamos de estrategias es organizar lo que vamos a hacer mañana. Claro está que el presente se acontece a través de un pasado, pero lo que nos interesa es qué decisiones, cómo vamos a llevar a cabo un buen trabajo en la parte laboral, pero también qué tipo de simulaciones vamos a realizar en este presente para poder solucionar diferentes aspectos de la vida profesional. Vamos a ver la educación basada en problemas, la educación basada en proyectos, la educación basada en preguntas. Todo eso lo vamos a ir viendo y hoy vamos a abordar también algunas praxis.
desde un profesor que se llama Julio Pimienta, hoy lo vamos a ver, y también la profesora Frida Díaz Barriga. Lo vamos a ir revisando para que cada uno se lleve una estrategia y lo pueda llevar a cabo a través de su aprendizaje. Y vamos a realizar también ciertas anotaciones, ciertas limitaciones sobre el tema de la autonomía. Es decir, todos de alguna forma, pues somos autónomos, es decir, el sujeto cognoscente, como se dice en filosofía, el sujeto que conoce, pues se mueve todos los días. Vamos al trabajo, hacemos cosas en la casa, etcétera, etcétera. De una u otra forma, la parte de desplazamiento corporal existe, pero no podemos hablar tampoco de que eso es autonomía. Cuando ya vemos que alguien organiza su tiempo libre, organiza las prioridades del día en una agenda y sabe en qué momento debe de estudiar y en qué momento hacer bien su trabajo, eso es autonomía que se enfoca en el aprendizaje. Pues bien, lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir poco a poco para que vayan ustedes viendo que la palabra autonomía significa estrategias y habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Aprendidas o innatas, aprendidas. Hoy lo vamos a ver, entonces vamos a ir, este tema es muy importante y es bueno que estén por acá los que me van a seguir en esta travesía intelectual. Muy bien, y para empezar vamos a ver ya el objetivo general de nuestra materia. Es claro que vamos a analizar diferentes estrategias que va a ir de la mano con diferentes tipos de corrientes de la escuela del pensamiento. Recuerden que a partir de 1955 surgió lo que se va a llamar la psicología conductista. Claro está que tiene auges a partir de Rusia, a partir de Estados Unidos, con Skinner, con podemos ver que cada uno tiene una forma de abordar el mundo, de manera de educación física, la manera de corporal. Muchos aprenden caminando, muy peripatético, como decía Aristóteles. Recuerden que la palabra peripato significa paseo en griego, peripatético, los que aprenden caminando. Eso es lo kinestésico, caminar, hacer, salir al campo. Es decir, hay muchas instituciones educativas, ya el propio Aristóteles lo llevaba a cabo, salía, salía a caminar y enseñando, a través de la enseñanza caminaba. Y de ahí nos recuerda ese libro de la profesora Juliette Robinson. Su libro se llama Educar fuera del aula. Ese libro yo lo tengo. De una u otra forma se los voy a compartir también como parte de las tareas que vamos a ir armando. Ella precisamente describe cómo se puede aprender fuera del aula, a través del jardín, a través de las piedras, todo ese tipo de vínculos naturales puede ayudar precisamente para que el sujeto pueda adquirir un conocimiento. Todo eso es kinestésico. Eso es el estilo de aprendizaje que comentaba ya la psicología conductista a partir de 1955. Claro está que viene la parte también auditiva. ¿Cuánto no vemos videos de YouTube? Vemos sin fin de conocimientos por medio de las redes sociales y eso hay un libro que se llama No me molestes, mamá, estoy aprendiendo, del profesor Mar Presky. Este libro, No me molestes, mamá, estoy aprendiendo, apela a lo auditivo, pero curiosamente también a lo visual. ¿Qué significa esto? Hablan del videojuego, de la potencialidad que tiene un videojuego. Claro está, podemos decir, ¿cómo que estás jugando videojuego en la escuela? No estás aprendiendo, todo lo contrario. Estamos aprendiendo, dice Mark Presky. Y Mark Presky hace por ahí algunas delimitaciones y algunas categorías sobre los dos tipos de poblaciones contemporáneas. Por un lado tenemos los migrantes digitales. Los migrantes digitales son los que no nacieron con la tecnología. Un servidor no nació con la tecnología y precisamente me tuve que adaptar a ese mundo tecnológico. Soy inmigrante digital, no migrante digital, como dice el propio Marpresky, que tiene estas dos connotaciones, ¿no? Migrante y migrante digital, tiene esas dos connotaciones. Y por otro lado tenemos los nativos digitales, los que nacieron con la tecnología y piensan que el mundo siempre ha sido así. Por ello, a veces hablar en ese término es importante.
Todo eso es lo que comenta la parte auditiva a través de la escucha, a través del concepto de memorización, la parte visual a través de ver cómo se hacen las cosas. Por eso es importante, como les he comentado, este tipo de estilos que vienen desde toda la psicología clásica o el aspecto de la conducta humana. Por eso vamos a ir viendo todo diferentes estrategias didácticas para llevar a cabo esa autonomía para el aprendizaje. Bien, jóvenes ilustres, ¿tienen algún comentario? ¿Algo que quieran escribir por esta vía? Abran su micrófono con toda confianza, jóvenes. ¿Algún comentario que tengan, jóvenes? En el chat pueden exponer por ahí, si me escuchan bien. Ok, aquí están escribiendo, muy bien, vamos, excelente, qué bueno. Profe, yo voy en el autobús sin ningún problema, Jesús. Vengo saliendo de trabajar, pero sí lo escucho. Saludos. Gracias, ilustre Jesús, con mucho cuidado por ahí en ese trayecto, pero bueno, vas haciendo un peripatos, ilustre Jesús, ¿te das cuenta? Vas haciendo un verdadero peripatético, aprendiendo caminando, aprendiendo en los medios de movimiento. Excelente, por eso, ilustre Jesús, con mucho cuidado nada más. Y espero que esta charla del día de hoy sea significativa, que vamos a invocar completamente al profesor David Ausubel, que mencionaba en el siglo XX el aprendizaje significativo. Hoy lo vamos a ver también, poco a poco. Excelente, Jesús. Kianie dice, todo bien, muchísimas gracias, ilustre. Jorge, por ahora no tengo comentario, profesor. Excelente, ilustre, gracias por ese apostillado. Vamos a ir viendo aquí los comentarios. Alejandro, todo bien, excelente. Luis Ángel, todo bien, profe, saludos, excelente, ilustre. Alma, tomando atención, gracias, excelente, Alma, muchas gracias. Muy bien, jóvenes, gracias por este ágora que estamos haciendo. Recuerden que la palabra ágora significa en griego plaza pública. Las nuevas ágoras es el Internet, las nuevas ágoras es estos medios por el cual se desarrolla habilidades y comentarios. Muy bien, este va a ser el objetivo de nuestra materia, para que no lo pierdan de vista y vayan poco a poco caminando en este punto de encuentro. Y por otro lado, como pueden ver, jóvenes ilustres, aquí vemos ya el calendario de actividades para que no lo pierdan de vista. Las primeras dos autoevaluaciones vienen ya para el 27 de noviembre. Todavía hay tiempo. Aquí necesito que apliquen un poco la estrategia del término medio, así se le llama. Nada en exceso, pero nada totalmente en la nada. Es decir, todo con base a una organización previa. Es decir, recuerden que no organizamos algo que no tenemos, organizamos aspectos que sí tenemos, sí lo tenemos tangibles, ¿no? Entonces, eso es importante que no lo pierdan de vista. Ese es el calendario que está organizada la plataforma para que lo vayan trabajando. Recuerden que la materia se divide en 5 semanas. Usted me dirá, oye, profesor, es muy Bauman esto, muy líquido, ¿no, profesor? No se preocupe, jóvenes. De antemano, estas 5 semanas sí será significativa. La vamos a terminar el 18 de diciembre, claro está, vísperas de fiestas, a lo mejor por acá hay algún ateo, diga, oye, profesor, yo no creo en esto, pero bueno, te vas de vacaciones, también los ateos descansan, ¿no? Se van de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto también va a ayudar, porque recuerden que el descanso también es una estrategia, por supuesto. Por supuesto que sí. Muy bien, entonces aquí está el calendario Jóvenes Ilustres para que poco a poco vayan organizando sus puntos de vista. Recuerden que hay diferentes formas como uno puede abordar el aprendizaje. Otro lado está, por un lado,
tenemos las grabaciones por medio del celular, pueden grabar sesiones, escuchar, que por ahí veo, van algunos escuchando, etcétera, en cualquier momento. Eso puede ayudar porque es la parte auditiva que hemos comentado. Por otro lado, también vamos a ver los estilos de aprendizaje que ya lo hemos expresado y también las inteligencias múltiples con Howard Gardner, un psicólogo de Harvard del siglo XX, que vamos a ver un libro que les voy a mandar en su momento ese libro para que me hagan tareas. Y claro está, eso va de la mano que el conocimiento no es el mismo en cada una de las personas. Anteriormente, recuerden que desde el propio Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, fundó el Liceo, escribió la metafísica, escribió la política, 3 tratados de ética, etcétera, etcétera. Fue maestro de Alejandro Magno. Aristóteles decía que el conocimiento era el mismo para cada uno de los sujetos. Por ejemplo, es el mismo para Alejandro, para Luis, para Alma, etcétera, etcétera. Es el mismo conocimiento y no varía, no cambia a lo largo de la vida. Pero ahora nos damos cuenta que el conocimiento sí cambia y no es el mismo en cada una de las personas. A eso le llamamos diferentes o lo que comúnmente se llama estilos de aprendizaje o inteligencias múltiples, que lo vamos a ir viendo poco a poco con Howard Gardner, pero también viene otro punto de vista, que es que la inteligencia de las emociones con Daniel Goleman, ¿no? Entonces, una cosa es tener estrategias para aprender de forma material las cosas y otra importante es saber una contención emocional en el aspecto de muchos problemas que vayan surgiendo a lo largo laboral, a la parte educativa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí está el calendario jóvenes para que no lo pierdan de vista y vayan organizando bien su punto de vista. Muy bien, prosigo. Ok, perfecto. Bien, vamos a dar un bosquejo general de lo que van a ver en grandes rasgos en cada una de las sesiones. Claro está, cada uno va a ir ahondando en cada una de las lecturas, al igual que los podcasts que vienen ahí en la plataforma, algunos videos también de bienvenida, de síntesis, de cierre, por el cual van a ir ustedes viendo ciertas etimologías, ciertas explicaciones de la palabra y sobre todo cierta hermenéutica, es decir, el arte de interpretación, como se dice en griego. Lo que es el módulo 1, ¿no? Van a ver lo que es estas dos variables, estas dos propiedades, autonomía y aprendizaje. Recuerden que la autonomía, ¿qué es? Es una estrategia, es una habilidad por el cual el sujeto aborda un mundo de significados. Esa es la autonomía. La autonomía, uno no nace siendo autónomo. Y para eso voy a apelar a un libro que se lo recomiendo ampliamente, a lo mejor ya lo leyeron, se llama El valor de educar de Fernando Sabater. Como saben, Fernando Sabater hace ya algunas semanas vino aquí a México a la Feria Internacional del Libro en Oaxaca. Estuvo ahí dando algunos comentarios sobre el amor, sobre la educación, etcétera. Y en su momento, en 1999, publicó este libro, El valor de educar, que fue dedicada a una mujer que ahorita está en la parte negra de la historia de la educación en México, el Bester Gordillo, le dedicó ese libro, El valor de educar. Claro está, el propio Sabater pues lo hizo de la mejor intención, no sabía sobre los trapos sucios que se lavan aquí en México, no sabía sobre ese punto. Entonces, en el libro El valor de educar viene por ahí un capítulo que se llama precisamente así, es decir, aborda el tema de la humanización. Y ahí toca el tema sobre el punto de vista de la palabra neotenia. Esa palabra significa en antropología, neotenia, nacimiento prematuro. Como nacemos demasiado pronto, no somos como estos primates, etcétera, etcétera, sino el ser humano requiere en su totalidad de alguien para cuidarlo. Por eso, ahí no somos autónomos. Cuando hemos crecido, nos desplazamos, vamos a un trabajo, tenemos cierta libertad. Podemos decir que tenemos libertad para hacer, pero no somos autónomos aún. Cuando el sujeto ya aborda un conocimiento, piensa por sí mismo, puede solucionar problemas desde su ecuación mental y sobre todo busca alternativas a un problema, a eso le llamamos autonomía.
una habilidad adquirida a través del aprendizaje. Vean qué tan importante es esto, jóvenes. Por lo tanto, podemos ver que la autonomía no es algo que surja del cielo, que venga del topos uranos platónico, del mundo del Hades, etcétera, etcétera. Surge a través de la interacción que tiene la persona, a través de su entorno y también a través de tratar de poder explicar todas aquellas cosas que acontece. Por ejemplo, en la parte laboral, estás ahí precisamente para dar ciertas voces, aspectos que se mantienen ahí para solucionar, ¿no? Hacer trabajos con base a un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va de la mano, jóvenes, por el tema que hoy nos ocupa. Por ello, no se les olvide, la autonomía son habilidades adquiridas. ¿Para qué? Para categorizar nuestro conocimiento en nuestro mundo. No el mundo de Jesús, no el mundo de Jorge, mi mundo. Porque recuerden, la autonomía, al igual que el amor y la felicidad, es propiedad tuya. Otra cosa es que se comparta, pero siempre es propiedad tuya. Sentimientos, emociones son propiedad tuya. Por lo tanto, a veces caemos en ese error, inclusive etimológico, en decir, bueno, es que la felicidad significa, etcétera. Bueno, espérame, ¿no? La autonomía es eso, tomar decisiones por ti mismo, no que alguien tome decisiones por ti. Bueno, si quieren facilitar su vida, permitan que alguien tome decisiones por los demás o por alguien de aquí y no van a tener tanto problema. El problema mayor es que no van a tener libertad. Eso es la gran dificultad, jóvenes ilustres. Pues bien, el módulo 1 se trata de eso. Es decir, la responsabilidad, recuerden que la palabra responsabilidad viene del latín clásico que significa responder a un llamado. Eso es lo que significa responsabilidad. Responsabilidad significa responder a un llamado. ¿Un llamado de qué? De tu vida, nada más. Muy bien, eso es lo que van a abordar jóvenes en el módulo número 1 a grandes rasgos para que vayan amasando poco a poco como si fuera una mezcla, algo va a ir surgiendo de ahí. Muy bien, y claro está, aquí en el módulo 1 vamos a evocar en el tiempo a uno de los estrategas, también un claro ejemplo de autonomía en el aprendizaje. Y claro está, ser autodidacta también va de la mano con eso, con ser autónomo. Y el propio Immanuel Kant fue un prusiano del siglo XVIII. Nació en 1724, murió en 1804. Immanuel Kant tenía una estrategia para que no se le olvidara las cosas. Anotaba todo lo que decía en una agenda. Iba pegando papelitos alrededor de su cuarto para que se acordara el otro día cuando iba a dar clases qué dijo y qué cosas no debería de decir. Recuerden que Immanuel Kant lamentablemente empezó a perder la razón. Murió prácticamente sin saber quién era realmente. Esta enfermedad, ustedes ya lo conocen, es una enfermedad triste de perder el sentido de la propia existencia. Pero a poco no, es importante también, como decía el propio Immanuel Kant, poder organizar la agenda del día, como hacía Immanuel Kant. Organizar, bueno, este día me voy a dedicar a estos puntos importantes. Por eso, y el propio Immanuel Kant escribió Crítica a la razón práctica, Crítica a la razón pura, Metafísica de las costumbres, la religión dentro de los límites de la pura razón, etcétera, etcétera, etcétera. Y como pueden ver aquí el lema del propio Immanuel Kant, habla precisamente sobre eh, cuando uno lo hace con base a lo que uno pretende hacer, existe mayor recuerdo que lo que es una imposición. Por eso vamos a ver las dos escuelas clásicas. Por un lado tenemos la escuela tradicional, que está de la mano con una corriente llamada el positivismo, con el propio Augusto Comte del siglo XIX, donde hablaba sobre la mente del ser humano que era simplemente pasiva, es decir, la mente de los que están aquí presentes y la mía es una mente pasiva. Todo lo contrario con la escuela activa, con el propio Federico Frobel, con el Kindergarten, vamos a ver al propio Lev Vygotsky, se publica el libro 1935, el libro llamado Pensamiento y Lenguaje, donde habla de la zona de desarrollo próximo. Tanto el propio Vygotsky, Jean Piaget el suizo, María Montessori la italiana, Makarenko el ruso, dicen que el pensamiento de la persona siempre es un proceso activo.
Y como es activo, puede ser autónomo, por supuesto que sí. Entonces vean todo este escenario donde vamos a estar. Va a ser un matiz interesante, por supuesto que sí. Muy bien, Vocando Immanuel Kant, precisamente eso es. Recordar es precisamente eso, algo que tuvo significado en tu vida. Muy bien, eso es lo que va a ser el módulo número 1, ilustres jóvenes. Muy bien, cualquier comentario que tengan jóvenes, adelante, lo pueden ir expresando por esta vía y podemos ir caminando. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Adelante, ilustre, te escucho. Muy bien. Cualquier cosa, jóvenes, lo van exponiendo ahí en el chat, con gusto, para que yo no solamente sea un soliloquio, como dijo San Anselmo de Canterbury, un filósofo inglés, que no sea esto simplemente un soliloquio, que solamente me esté respondiendo a mí mismo en esta vía, como si fuera una nada, ¿no? Sino que por ahí es importante que expongan, pongan ahí en el foro algún comentario, alguna duda, con gusto vamos caminando. Lo bueno de aquí, jóvenes, es que recuerden esto, que ya saben que es autonomía. El aprendizaje, por supuesto, es una acción también, es una acción de propósitos y también de simulación, porque el aula de clase es una simulación, debería de ser una simulación de la vida real. Aprendemos a ver, los niños aprenden a ser bomberos, médicos, es lo que pasa en la vida real. Y cada una de estas profesiones, al igual los que están aquí presentes, su profesión, tiene responsabilidades, pero también límites. No podemos cubrir toda la realidad, pero esa poca realidad que podamos cubrir, la hagamos correctamente posible y que la describamos también de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿el aprendizaje qué es? El aprendizaje es las habilidades por el cual el sujeto pueda transformar su mundo. Recuerden que cuando nacemos, el mundo ya está hecho, el mundo ya está construido en las ideas. Cuando nacemos, el mundo ya está hecho, pero por eso es el aprendizaje, para cambiar ese mundo. Por ejemplo, un ejemplo, si nacemos en una extrema pobreza, dices tú, oye, profesor, este es este es mi mundo. Para empezar, el aprendizaje te ubica donde estás. Ah, yo estoy aquí, en esta pobreza terrible. Ah, perfecto. Una vez haciendo consciente ese aprendizaje, ahora sí iniciamos la transformación. Recuerden que decía Paulo Freire en su libro Pedagogía del Oprimido. La educación, al igual que el aprendizaje, no cambia el mundo, cambia a la persona. Y la persona va a cambiar su mundo, ¿no? Por lo tanto, cuando aquel estudiante que ha estudiado, que conoce, ya no puede volver a hacer lo que hacía antes. No se les olvide esto, jóvenes. Aquel que estudió ya no puede volver a hacer lo que hacía antes, porque el impulso transformador está ahí. Es, por ejemplo, prendes una vela en un cuarto oscuro y no lo prendes para que lo pongas debajo de una mesa y no alumbre nada. Lo pones para que alumbre todo, todo ese cuarto oscuro. Esa analogía, el cuarto oscuro, la oscuridad es la ignorancia, son las tinieblas de la ignorancia y la luz es el conocimiento. Por lo tanto, jóvenes, recuerden, ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás. Una vez adquiriendo ese conocimiento, su vida ya no será igual. Y citando un poco a San Agustín de Hipona, un filósofo africano del siglo V, que por ahí tiene un libro, bueno, varios libros, uno de ellos se llama Las Confesiones. Llegó a decir San Agustín que entre más sabes, entre más te involucras en el aprendizaje, más es tu sufrimiento por el mundo. En efecto, a veces podemos decir que la ignorancia es como cierta dosis de felicidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es como una dosis, una inyección de felicidad. Podemos decir que el aprendizaje, al igual que la autonomía, es un antídoto ante los males del mundo.
Es una vacuna la autonomía para el siglo XXI. Muy bien, sin más preámbulos, vamos con el módulo 2. Bien, aquí vamos a ver ciertas concepciones también sobre la delimitación del estilo de aprendizaje. Recuerden muy bien que ya a partir de esta teoría del siglo XX, vemos también algunas escuelas del pensamiento que se fueron gestando a lo largo del proceso del siglo XX. Un claro ejemplo que decía, por ejemplo, Iván Petrovich Pavlov, un ruso ortodoxo ruso del siglo XX que empezó a experimentar. Él decía, Pavlov, que el aprendizaje estaba en el sistema digestivo. Recuerden que él hizo experimentos con animales por el cual el animal asociaba un sonido con alimento. Ahora sabemos por qué se utilizó lamentablemente los animales en la Primera, Segunda Guerra Mundial, donde los animales, en especial los perros, asociaban el sonido de un tanque de guerra con comida, iban y explotaban los pobres animales. Pavlov decía que en el sistema nervioso estaba el aprendizaje, en el sistema digestivo. Ahora sabemos, muy bien comentó el propio Abraham Maslow, este psicólogo social, que si no existe alimentación, no puede haber autorrealización. ¿Se acuerdan la pirámide de forma totalmente vertical, donde hablaba sobre las necesidades fisiológicas? Y es claro, cuando hablamos de limitaciones, que si no existen los recursos básicos o el campo de cultivo para esa autonomía, es imposible que se dé. ¿Qué significa esto? Que si existe hambre, no se puede aprender. Si existe inseguridad, es difícil llevar a cabo este conocimiento. Por lo tanto, debe de existir también factores sociales, sociológicos, por el cual se puede ir abordando el concepto del propio aprendizaje. Y hablando precisamente de esos estilos de aprendizaje, tengo un libro que les voy a compartir también, un filósofo, colega. Este filósofo es egresado de la Universidad de Harvard, Robert Schwartz, en este libro, Pensar para Aprender, donde habla sobre el concepto de el aprendizaje basado en el pensamiento. ¿Qué es esto del aprendizaje basado en el pensamiento? Muy bien. Ahí va a surgir, y lo comenta Robert Schwartz, sobre un pensador médico del siglo XX, estamos hablando de los años 70 en Estados Unidos. Recuerden que el tiempo educativo no es el mismo tiempo social, jóvenes. A veces, cuando hablamos de estas teorías que tienen 50, 60, etcétera, años, siguen tan vigentes porque no es el mismo tiempo que lo social. El propio médico de Estados Unidos llamado Howard Barrow, era un médico titular de un hospital, trabajó también en Canadá, y llegó un momento que los jóvenes llegaban a la aula de clases y pues hacían bien su trabajo. ¿Qué era? Pues teorizar el concepto, es decir, acumular contenido, mucha teoría, mucha teoría, mucha teoría. Entonces, cuando los jóvenes iban ya a hacer sus prácticas médicas, se daba cuenta Howard Barro que ellos, pues, cuando se presentaba problemas reales de la vida social, como por ejemplo una mujer embarazada, alguien que traía un problema también médico severo, una cortada, etcétera, etcétera, los jóvenes no podían dar ciertas soluciones a ese evento, porque habían teorizado el concepto, en efecto. Entonces, ¿qué hizo Howard Barro? Al estilo, no sé si han visto la serie Doctor House, llevó a cabo lo que se va a llamar el aprendizaje basado en problemas. Él fue el fundador de esa corriente llamado el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué hacía? Iba al salón de clases y les llevaba su pizarrón y les llevaba un caso en particular, un caso, no muchos, no muchos, un caso en particular. Y ese caso era lo que representaba, ¿se acuerdan de la simulación que les había platicado? Y ese caso, cada uno de los jóvenes iban aportando, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo resolverían este problema? Apliquen los 5 por qué, decía, los 5 por qué, por qué, por qué, por qué. Y a través de esto iban haciendo una de las estrategias que se va a llamar el organizador gráfico o diagrama de árbol. Poner en ese, dibujar un árbol y ver de dónde surge el problema, posibles soluciones, pero posible aumento del problema.
Todo eso iba haciendo en el diagrama de árbol y resulta que funcionó perfectamente. Actualmente se utiliza esa estrategia para que los alumnos puedan tener siempre respuestas a los problemas de la vida. Vean, en la parte laboral es muy común, presenta muchas dificultades el jefe o el director de una escuela. Yo, por ejemplo, siendo profesor, puedo ir con mi jefa, mi jefe, decirle, bueno, este es el problema, pero aquí están las posibles soluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos en esto. Es decir, esta educación basada en problemas desde el Howard Barrow, desde la medicina, lo comenta muy bien Robert Schwartz. Robert Schwartz lleva a cabo preguntas, problemas, pero ayuda a pensar a las personas. ¿Cómo pensar? Pensar, por ejemplo, en las circunstancias, hacia dónde queremos ir y qué es lo que tenemos, pero qué es lo que no podemos perder. Por lo tanto, eso es importante, no lo pierdan de vista. Bien, jóvenes, ¿tienen algún comentario? ¿Alguna participación en el foro, jóvenes? Pueden escribir en el chat sin ningún problema, pueden abrir su micrófono, no pasa nada, jóvenes. A ver, muy bien, ya empezó aquí el conversatorio. Ah, ok, dice Alejandro, ninguno, todo está bien. Gracias, Alejandro Ilustre, muchas gracias, Ilustre. Espero que este viejo filósofo se esté dando a entender, jóvenes, no esté haciendo un diálogo platónico, ¿no? Un diálogo socrático conmigo mismo y diga, no, el profesor, este viejo filósofo ya nos ha llevado a no sé dónde, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es precisamente el módulo 2, como pueden ver, joven, es muy emocionante, por supuesto que sí, es muy emocionante. Este tipo de lo que dice Robert Schwartz, pensar para aprender. Es decir, la educación basada en el pensamiento, no basada en lo social, no basada en lo comunitario, como dice la nueva reforma, el Plan Educativo 2022-2023 de la nueva propuesta de educación básica aquí en México. No, es la educación basada en el pensamiento del sujeto individual, individual. Aquí dice el ilustre Jesús, todo correcto, muy bien ilustre, con cuidado por ahí en ese trayecto, con cuidado. Muy bien. Ese es el módulo 2, lo que estamos analizando, jóvenes. Estos libros, yo se los voy a compartir como la tarea que les voy a pedir. Claro, este es libre, pero me imagino que muchos van a necesitar hacer la tarea. Deduzco que sí, lo van a querer así. Muy bien, eso es precisamente lo que dice Robert Schwartz. Eh, Sigo, muy bien. Y claro está, dentro de lo que van a ver el módulo 2, van a ver también, aquí viene dos autoras vascas de España. Claro está, hablar a los vascos que son españoles se pueden enojar un poco, pero bueno, son españoles. La profesora Begoña, Sharo también, aquí vemos también cómo ellas retoman la idea del propio Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples. Recuerden muy bien que Howard Gardner habla de más de 11 inteligencias naturalista, matemáticas, y uno pensaría, oye, profesor, no me diga esto. Como si cuando yo estaba en la preparatoria, pues no pasaba los exámenes de matemáticas. Y yo, pues en ese tiempo pensaba que no era yo inteligente, que no iba a servir en la vida. ¿Qué nos dice Howard Gardner? No te preocupes, simplemente no es tu inteligencia. Vean, oh, ¿cómo cree, profesor? No me digas esto. Pues claro está, porque si tenemos diferentes inteligencias,
por el cual abordamos un mundo. Por ahí hay teorías que dicen que las inteligencias no existen, pero ese es un abordaje epistemológico. ¿Por qué razón? Cada uno de los sujetos, cada una de las personas, de los estudiantes, abordamos un mundo distinto. Alguien puede percibir un objeto a lo lejos que diga, ah, eso se ve como si fuera amarillo. No, yo lo veo azul. Esa es una percepción distinta, eso es epistemología y eso es lo que se llama inteligencias múltiples. No lo pierdan de vista, jóvenes ilustres. Si en algún momento algún niño, algún chico, etcétera, dice, es que no puedo pasar la materia de español, es que no te preocupes. A lo mejor tu forma de ver ese conocimiento es distinta al resto de tus compañeros. No es que no quieras aprender, no es que no puedas aprender. Tu estilo de aprendizaje y tu inteligencia múltiple es distinta. Solamente hay que descubrir en qué eres bueno. Ahora les pregunto, como filósofo de la educación que soy, ¿para qué son buenos jóvenes? ¿Qué tipo de habilidades tienen? Es claro que ya lo conocen. ¿A qué se dedican? ¿Por qué eligieron la carrera? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Qué aspectos han hecho y qué aspectos no deberían de hacer en la vida? Todo eso es parte precisamente de lo que comentan las dos profesoras. Lo vamos a ver en su momento, claro que sí. Y aquí viene una definición fantástica de inteligencia. Uno pensaría que una persona inteligente es aquel que resuelve problemas matemáticos, problemas físicos, problemas de Arquímedes, problemas de Euclides, el matemático, etcétera, etcétera. No, aquí lo comenta bien Howard Gardner. Las personas inteligentes son aquellas que saben relacionarse con las personas, saben resolver problemas de la vida y también problemas personales, y los que miran siempre hacia el futuro con optimismo. Son personas inteligentes. Dígame entonces quiénes son los inteligentes. Oye, profesor, no me digas esta definición. ¿A qué se refiere, profesor? No. Hemos visto a lo largo de la historia gente brillante, claro está, sin duda alguna, pero incapaz de relacionarse con los demás, ¿no? No tuvieron novia, no tuvieron novio, etcétera, etcétera, ¿no? Relacionarse con los demás es una gran estrategia de vida, hablar con los demás, ¿no? Entonces, es importantísimo que no lo pierdan de vista. Este libro de inteligencias múltiples de estas dos profesoras, se los voy a enviar en la tarea. Poco a poco vamos a ir abordando. Es un tema apasionante, apasionante totalmente. Muy bien. Aquí dice una una de su compañera, una colega por acá, dice en el foro, Ilustre Alma, dice, este tema es muy útil para mí porque en lo que es, en lo laboral, cambia, ya que yo soy parte del grupo Migrantes Digitales, la cual me he adaptado poco a poco y la forma de aprendizaje es distinta en esta época, pero no imposible, totalmente ilustre. Totalmente, no, no es imposible, ilustre Alma. En efecto, eres parte de estos inmigrantes digitales por el cual hemos emigrado de la parte de pues, un servidor, yo en su momento, ilustre Alma. Yo trabajé con máquinas de escribir, dígame cuánto no pesaba una máquina de escribir, pesaba hasta 30 kilos, prácticamente era, ¿para qué ir al gimnasio? Nada más dos máquinas de escribir. Así es un ejercicio tremendo. Pero ahora vemos procesadores más de... Esos son estrategias de vida, al final de cuentas, ¿no? Recuerden que por ahí hay un libro que se llama El cerebro reconectado, así se llama el libro, El cerebro reconectado, habla sobre la neurociencia, lo que sea de la metacognición, que por ahí lo vamos a ver también. Habla de eso, es decir, de que el cerebro es totalmente, totalmente neoplasticidad, ¿no? Se puede adaptar en cualquier ambiente y eso es un claro ejemplo, ilustre Alma. Somos inmigrantes, pero muchos son nativos digitales. Eso lo dijo Mark Presky en su libro Enseñar a nativos digitales. Claro que Mark Presky tiene por ahí varios libros. Uno de ellos se llama El mundo necesita un nuevo currículo. El otro,
No me molestes, mamá, estoy aprendiendo. Y el otro se llama enseñar a nativos digitales. Por eso es importante, jóvenes ilustres, que muy bien lo comentas. Excelente por ese apostillado, ilustre Alma. Gracias por esa forma de expresar tus ideas que vas picando piedra, ilustre Alma, vas picando piedra. Muy bien, aquí dice Luis, dice, la actualidad ya es muy avanzada y hay mil formas de poder aprender. Solo es cuestión de igual manera uno quiera aprender. En efecto, ilustre Luis, y es importante hacer ciertas también connotaciones sobre ello. Una cosa es información y otra cosa es conocimiento. Vivimos una era de acceso a la información rapidísimo, en el celular rápidamente. Sacas el celular, tiene los buscadores, buscas, etcétera, etcétera. Veo por ahí, ilustre Itzel, que estás de acuerdo con tu compañero. En efecto, está ahí. Es decir, el que tenga la intención de abordar una tecnología, una TIC de información y comunicación, tecnología de aprendizaje y etcétera, etcétera, uno puede adquirir un aprendizaje, por supuesto que sí. Ha habido muchos casos de personas que han adquirido conocimientos a lo largo de su proceso. Fíjense que les voy a contar por ahí una historia. Yo, este matemático, yo lo he leído, no como si yo fuera matemático, porque no es mi área de especialidad. Lo he leído como filósofo. Este hombre era de la India, estamos hablando del siglo XX. eh, Aprendió, de hecho encontró por ahí un libro, en ese entonces, fíjense, era migrante, no migrante digital, totalmente migrante digital. Ramanujan se llamó este matemático de la India. Por ahí encontró un libro viejo de matemáticas y empezó a aprender por sí mismo. Ese libro de matemática en este momento se conoce como la red tecnológica. Es decir, cuántos libros no hay en plataformas, cuánta información hay que se puede convertir en conocimiento. Entonces, a partir de todo esto, el propio Ramanujan fue dando pautas y se convirtió en un gran matemático. Llegó a la Universidad de Cambridge y ahí perteneció al departamento Trinity de Londres. Nada más por eso lo que tú comentas, Luis, siempre y cuando uno tenga voluntad y también la forma como organizar tu tiempo, porque hay muchos distractores jóvenes. Imagínense nada más, perdón por hablar muy irónicamente, muy socrático, perdón, pero imagínate nada más que encontraste una buena lectura en un portal, quieres, bueno, voy a leer. Pero resulta que el vecino puso a todo volumen, ya es como las 11 de la noche, puso a todo volumen Maluma, a todo volumen, Felices los Cuatro, no sé cómo se llama esa canción, etcétera, a todo volumen. Dices tú, Dios mío, ¿cómo voy a aprender todo eso? Imagínate, ya me entró Maluma hasta el inconsciente, por Dios. Hay muchos distractores en este tiempo. Hay por ahí un educador mexicano, eh, hay por ahí un educador mexicano llamado José Vasconcelos, escribió por ahí un libro, bueno, varios libros, un esbozo de historia de México, Hernán Cortés. Él fue el que escribió el Ulises Criollo y el propio Vasconcelos daba como recomendaciones de cómo estudiar alejado del ruido, encargados del silencio, etcétera. Pero me parece que muchas aulas de clases se convirtieron en la cocina. La cocina se convirtió en un aula de clases de igual forma, al igual que la casa. Eso fue el efecto de la pandemia. Lamentablemente así fue. Y por eso es importante ahora más que nunca ser autónomos, jóvenes. Lo puede hacer uno desde niño, siempre y cuando se vaya aprendiendo poco a poco. Muy bien, aquí hay una pregunta de Isel, dice, maestro, si encarga actividades, ¿por dónde se las pasaríamos?
Por mi correo institucional, jóvenes. Yo, Dios mediante, el día de mañana que les comparta la actividad, les voy a, les voy a pasar mi correo y por ahí me lo van a ir compartiendo, Ilustre Excel. No te preocupes, jóvenes ilustres. Por ahí me lo pueden compartir. Yo voy a ir organizando en una carpeta las entregas para que me lo puedan ir entregando. Yo llevaré mi Excel y van a ir acumulando diferentes décimas, puntos, claro está, van a acumular puntos, muchos puntos, y ya con eso, más la autoevaluación que van a realizar, con eso tienen ya una evaluación totalmente sumativa. Muy bien, ilustre Excel. Gracias. Veo que ya se están ya estamos en confianza. Veo que ya están compartiendo y eso es excelente por esta vía. Muy bien. Ok, vamos a ver también, eso es lo que les comenté, las propias inteligencias múltiples. Muy bien, vamos ya con el capítulo 3, ya haciendo este recalentado, este tipo de reminiscencia. Recuerden que la palabra reminiscencia significa volver a aprender. Así significa, eso es muy platónico, lo tomo de Platón. Reminiscencia, volver a aprender. Muy bien, vamos a ver aquí y van a ustedes ir viendo que en el módulo 3 se va a hablar de clasificación de habilidades básicas para aprender a aprender. Recuerden que dentro de estas clasificaciones ya se ha ido dando, por ejemplo, si le echamos un vistazo a la psicología infantil de Jean Piaget, el suizo, con su teoría de epistemología genética, hablaba de una clasificación preoperacional, operacional, etcétera, etcétera. Es decir, a lo largo de nuestra vida vamos teniendo cierto aumento de la inteligencia. Bueno, algunos no tienen aumento, ¿no? Unos son malvados, etcétera, pero a lo largo de la vida se ha ido aumentando ciertos conocimientos, ciertas habilidades, por el cual es importante que no lo pierdan de vista. Por lo tanto, en el módulo 3 se va a abordar que en su momento llegó a decir un profesor llamado David Ausubel, fue un psicólogo del siglo XX, al igual que Carl Rogers, psicólogo educativo. David Ausubel llegó a decir que cuando el sujeto se involucra en su aprendizaje, cuando el sujeto se da cuenta que el aprendizaje tiene aspectos prácticos de su vida y esa vida se involucra con los demás, se convierte en un aprendizaje significativo. Es decir, no se olvida a lo largo de la vida. No es como un solo examen que uno lo aprende, memoriza para pasar el examen, etcétera, etcétera, sino tiene un significado. Por eso se habla de aprender a aprender, es decir, ese aprendizaje lo vuelvo a actualizar. Claro está que ese concepto de aprender a aprender es uno de los pilares de la UNESCO. Claro está que en su momento Jean Delors, en su libro, La educación encierra un tesoro, por el cual se generó esos cuatro pilares: aprender a ser, aprender a convivir con los demás, aprender a estar, aprender a hacer, etcétera, etcétera. Y luego surge aprender a aprender. Entonces, estas habilidades jóvenes también se pueden perder, por supuesto que sí, se pierden. Esos hábitos, hay por ahí un libro que se llama Amor y Pedagogía, del propio Miguel de Unamuno y Hugo. Fue un pedagogo, filósofo español, y él nos comentaba ese punto, es decir, al igual como el amor, como el conocimiento, también se puede perder. Por eso es importante alimentarla. No es suficiente el estudio de un solo día o una charla en una clase, sino es importante poder ir adquiriendo más y un poco más de conocimiento, y eso va a ayudar precisamente para dar claridad en el tema de lo que es el módulo 3. Muy bien, prosigo, jóvenes, y claro está, ya a partir del módulo 4 se va a ver el tema de la autogestión. Es decir, cuando hablamos de gestión, hablamos de una planificación estratégica. La palabra gestión viene de lo que se va a llamar las escuelas científicas de la administración del siglo XX. Gestión, es decir, se organiza, se lleva a cabo algo que se tiene, no algo que no se tiene. Vean, a veces la mayoría de las angustias humanas se da por algo que no tenemos aún. A veces ahí recae la angustia del ser humano.
y lo hablo desde el punto de vista filosófico, es decir, la mayoría de las angustias humanas, esas angustias, provienen del mañana y no del presente. Por lo tanto, cuando hablamos y cuando van a ir abordando el tema de estrategias para la autogestión del aprendizaje, hablaremos de eso, es decir, cómo organizo mi vida, cómo organizo mi día, qué prioridades son más importantes y qué no, dónde ubico la mayoría de mis fuerzas, en esta circunstancia o en esta, dónde puedo llevar a cabo todo esto. Entonces, son de una u otra forma este punto de vista que va a ir dando claridad y sobre todo sustento de lo que podemos hacer. Por lo tanto, eso es lo que se ha dicho a partir de el módulo 4. Muy bien, jóvenes. Eh, deme un momento. Voy a hacer algo, jóvenes. Deme un momento a más, unos 2 minutos y ahorita regreso. Y jóvenes, ya estoy por acá. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gracias por esperar. Tuve por ahí un previsto familiar, pero ya estoy por acá. ¿Algún comentario, jóvenes? Pueden abrir su micrófono. No, ninguno, maestro. Ok, muchas gracias, Ilustre. ¿De dónde me escuchas? De Mérida, Yucatán. Excelente. ¿Cómo está el clima por allá? Pues ahorita está algo fresco a comparación de meses pasados. Como que sí, ya me imagino. Que por ahí por lo regular hace calor, ¿no, Ilustre? Sí, bastante. Pues mira, aquí en el Estado de México, donde está un servidor, en tu humilde casa, está cayendo una lluvia tremenda. Sí, es muy distinto los climas. De hecho, yo soy originaria de Morelia, Michoacán, Sí, y sí me costó un poquito adaptarme. Bueno, ya soy parte del activo de Yucatán. Tengo 18 años viviendo acá. pues
Bastante, ilustre. De hecho, pues no se nota ese acento, ¿no? Muy, muy peculiar y también muy bonito allá de esas tierras, ¿no? Sí, creo que no logro mantener el acento de acá. ¿Qué te ha parecido la materia, ilustre? ¿De qué carrera eres? Estoy estudiando una licenciatura en mercadotecnia. Ah, La verdad excelente. es que súper interesante. Me conecté unos minutos tarde, Sí, pero creo que en general me está dando una visión acerca de qué es lo que va a requerir lo que es la materia, pero la forma en la que profundiza los temas, wow, o sea, creo que son varios aspectos que en lo personal que dirijo un equipo, me dan así como la parte de tacto o de poder entender la forma de aprendizaje, y sobre todo todos los conceptos que nos ha estado dando. Bueno, a mí me suenan un tanto raros, ¿no? Porque no los había escuchado, y creo que todo esto me puede ayudar para desarrollarme a dirigir un equipo. totalmente ilustre, claro que sí. De hecho, parte inclusive del sentir de la materia va de la mano también con el aspecto laboral, porque al final de cuentas, ustedes que van a ser grandes profesionistas sin duda alguna y ya tienen autonomía, porque para estar en clase el día de hoy habla de una autonomía. Y precisamente ese abordaje del punto de vista de la organización de las empresas va de la mano con eso, con el conocimiento. El conocimiento siempre es valorado en cualquier etapa de la historia. Siempre el conocimiento es muy valorado. Una persona que sabe es una persona muy interesante. Sobre todo abre el portal para oportunidades laborales. Y al final de cuentas se trata de eso. Hoy vamos a ver el día, qué bueno que lo comentas, ilustre, y sobre todo esta parte de que al menos este viejo filósofo, el día de hoy con un gran chubasco por estas tierras, les ha dado también, y ese es mi caminar. Todos los viernes vamos a tener una clase, Dios mediante, hablando de mi fe, claro está. Vamos a tener una sesión donde les voy a dar estrategias para que lo puedan llevar a cabo, ¿no? Les voy a enseñar por ahí el tema de reminiscencia, les voy a enseñar un poco el método peripatético de Aristóteles, que fue mi tesis del doctorado, y vamos a ir abordando un punto de vista, porque al final, inclusive se me viene a la mente el propio Ishikawa, fue un organizador por ahí, un estratega, hablaba del diagrama de pescado del propio Ishikawa, de causa y efecto, ¿no, ilustre? De los 5 porqués. Exactamente, en efecto, los cinco por qué. Y esto inclusive podemos abordar porque la vida, como muy bien comentó José Ortega y Gasset, un colega filósofo, mi tocayo, llegó a decir que la vida es un problema, claro está. Las empresas te contratan para que resuelvas, es decir, para que aprendas a resolver. Entonces, eso te da pautas para que tú puedas ir abordando y puedas dar soluciones. Se trata de eso. Es decir, si te voy a contratar para que me traigas problemas, no, pues, oye, no, ¿cómo crees? No. Es decir, y eso se trata. Excelente, ilustre. Gracias por tu apostillado el día de hoy. ¿Y alguien más, jóvenes? ¿Quiere comentar alguien más? Adelante, ilustre Luis Ángel, te escuchamos fuerte y claro. Pues sí, no, en realidad las empresas nos contratan para poder dar soluciones a las mismas empresas y no dar problemas. Nos contratan para poder, pues, aportar mucho a la empresa y dar soluciones en las cuales a lo mejor la empresa no puede dar como tal y por eso nos contratan, ¿no? Sí, por supuesto, ilustre Luis. ¿Tú de qué carrera eres, ilustre? De mercadotecnia. En mercadotecnia, una de las carreras, yo diría, de mucha demanda en el siglo XXI, sobre todo darse a conocer, conocer la información y también depurar el conocimiento y la misma información, ilustre Luis, lo dices bien, en este tiempo ya no es suficiente, déjeme decirle, en este tiempo ya no es suficiente con describir el mundo, ya no es suficiente. Se trata ahora de transformarlo, de hacerlo posible. Ustedes son los expertos.
Y de una u otra forma, cuando ya estén o lo lleven a cabo ya a partir de ahora, que digan, bueno, yo tengo una propuesta. ¿Qué les parece si hagamos una estrategia para llevar a cabo un buen trabajo? Porque se trata que cada uno de los que trabajan en una empresa, hablando del punto de vista de las organizaciones, puedan llevar a cabo por su cuenta las actividades, las tareas que les tocan hacer correctamente y den un buen resultado. Fíjense que hay un libro, ilustré que me comentaste este apostillado, hay un libro que se llama El Ejecutivo Eficaz, de Peter Drucker, El Ejecutivo Eficaz. Y ahí Drucker hablaba sobre las prioridades del día, hablaba Drucker. Entonces, ¿qué prioridades tenemos en el día? No todo es prioridad, ¿no? Entonces, recuerden que la autonomía del aprendizaje no se limita a la escuela, no se les olvide. Tiene un impacto más allá del ámbito escolar, familiar, que no quisiéramos que nuestros hijos tuvieran autonomía, que ellos digan, papá, mamá, voy a hacer mi tarea, ya me voy a la escuela. Ah, me dijo este de tarea, tuviera excelente. Que no quisiéramos que nuestras relaciones personales, sentimentales, tuviera buena comunicación. Eso estaría excelente. Que quisiéramos que el trabajo donde estamos pudiéramos ir creciendo hasta llegar, no sé, director, etcétera, etcétera. Es posible, claro, siempre y cuando sepamos qué queremos hacer, sepamos cuáles nuestras limitaciones y cuáles son lo que podemos mejorar. Claro, está un poco el FODA que lo han visto por ahí y claro, es parte de ese conocer. Excelente apostillado ilustre, muy bien. Cualquier comentario que pueden ir haciendo jóvenes, pueden ir abriendo su micrófono, con todo gusto vamos a ir participando, etcétera, etcétera. Muy bien. Ya en el módulo 5, recuerden que estamos haciendo un recalentado como si fuera 25 de diciembre, como si fuera un pavo, pero el 25 de diciembre un buen recalentado. Muy bien. Y aquí se va a hablar sobre los ambientes sociales para el aprendizaje autónomo. Como les había comentado, el aprendizaje autónomo no surge como azar, no surge como arte de magia. Debe de haber las condiciones necesarias. ¿Se acuerdan que dijo Pavlov? El aprendizaje está en el sistema nervioso. Si no hay alimentación, no hay aprendizaje. Si hay inseguridad, no hay aprendizaje. Debe de haber también las condiciones necesarias. Si hay un lugar inadecuado, no digno para la persona, no busques que se dé un buen aprendizaje. Y para eso voy a citar a un profesor inglés llamado Richard Gerber. Un profesor inglés surgió a través de la docencia, un hombre comprometido con el conocimiento de los niños, etcétera, y se le dio la oportunidad de ser director de una escuela. Entonces lo enviaron a un lugar ahí en Inglaterra, a una provincia de Inglaterra, y pues fue y resulta que la escuela no estaba bien evaluada, era de las más bajas, había mucha deserción escolar y entró a la escuela él, de hecho fue a recorrer su escuela donde iba a ser director. Curiosamente la escuela no había iluminación, estaba oscuro, como si fuera tipo Stoker, ¿no? Drácula, así un poco, pues, estaba, no estaba iluminada, etcétera, etcétera. Entonces se dio cuenta también que los niños se resistían a ir a la escuela porque la escuela no era un lugar amigable, es decir, el ambiente no era accesible para aprender. ¿Qué hizo Richard Gerber? Hizo una campaña, se fue a Estados Unidos, fue a visitar las compañías, por ejemplo, que ahorita es metaverso ya, pero bueno, tengo mi reserva sobre el metaverso, ¿no? Pero bueno, en su momento Facebook, fue cómo eran las oficinas, muy iluminadas, mucho color, bancas hermosas, mucha movilidad y un lugar cooperativo, es decir, no había barreras, había mucho, podías ver a tu compañero, platicar, interactuar, etcétera. Luego se fue a visitar otras organizaciones, etcétera, y llegó a la conclusión de que su escuela debería de ser así, así como esos ambientes de aprendizaje. Regresó a Inglaterra
y llevó a cabo una transformación de su institución educativa, claro está, en cooperación con la familia, con la sociedad de ahí, de esa escuela. Pintó la escuela, organizó bien las bancas, puso una cafetería, claro está, con el presupuesto ahí de la gente, etcétera. Puso un pequeño, bueno, un lugar así de estudio. Curiosamente, algo, por eso se llama el libro Crear hoy la Escuela del Mañana. Puso en esa escuela un pequeño banco, una tienda, un supermercado, todo lo que existe en la sociedad lo puso en su escuela en pequeña escala, donde los estudiantes cada viernes le metían todas las ganas para hacer bien su tarea y los jueves terminaban toda su tarea y el viernes ya se dedicaban al mediodía para ir, unos iban al banco, otros se dedicaban a ser gerente del banco, otros eran directivos, otros iban al supermercado, otros dirigían, etcétera, etcétera. Eso le podemos llamar actualmente como simulación de la realidad. Los niños, ¿qué estaban haciendo? Autónomos. Los niños estaban llevando a cabo esa autonomía, responsabilidad, organizar su tiempo, armar prioridades, anotar en una libreta cuáles son los pasos que debe seguir en este día, cuáles cosas no lograron o comúnmente como se le llama la agenda personal. Todo eso fue un exitazo. Este libro se los voy a compartir cuando les deje una tarea. Este libro, Crear la Escuela del Mañana, fantástico libro. Este es un testimonio de cómo se llevó a cabo un buen ambiente de aprendizaje. Dígame, todos los que están escuchándome, realmente habrá un verdadero estilo de aprendizaje, un buen ambiente de aprendizaje para llevar a cabo ese estilo de aprender. Es difícil en estos tiempos. A veces no hay tanto atractivo por la escuela, por eso un niño se resiste. A veces así pasa, dice, bueno, es que no me late la escuela, no quiero ir porque es un lugar feo. Y resulta, claro está, que hay un libro muy controvertido, sin duda alguna, fue una tesis doctoral de un filósofo también controvertido, un filósofo que murió de SIDA en 1984 y por ahí se fue a una orgía, etcétera. Terrible historia realmente, no voy a meter tanto en detalles. Este filósofo se llamó Paul Michel Foucault, un filósofo francés. Escribió varios libros, Arqueología del Saber, Historia de la Sexualidad. Uno de esos libros se llamó Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar. Y resulta que hacía una comparación de las prisiones francesas a partir del siglo XIX. Y curiosamente, ¿qué había en la prisión? Había humedad, había poca luz, había barrotes. Era una prisión y no era nada amigable para las personas que iban a estar ahí. ¿Por qué? Porque iban a ser castigadas. Ese era el objetivo de la prisión, castigar. Y dice Michel Foucault que el modelo de escuela se tomó de esas prisiones francesas. Vean cómo está el sistema educativo. Muchas veces aquí en México, cada vez que pasabas por una escuela, sea pública o privada, a veces nos remonta a la idea que comentó Michel Foucault en las escuelas de prisiones francesas del siglo XIX. Por eso el niño o el joven o el adulto no quiere ir a esa escuela, porque no es amigable, no hay ambientes de aprendizajes. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, no pierdan de vista, la autonomía para el aprendizaje no surge, debe de haber las condiciones necesarias para que se pueda dar. Trabajadores contentos, alumnos contentos, mayor productividad, sin duda alguna. Es lo que vamos a ver y es lo que van a ver ustedes, ambientes sociales para llevar a cabo el aprendizaje. Eso es importante y que no lo pierdan de vista, ilustres, y claro está, esa es parte de ese corrido intelectual que a lo largo de ese trayecto lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, ya estamos en tiempo ya para ir terminando la sesión del día de hoy. Eh, es importante, no lo pierdan de vista. Vamos a ver ya la siguiente praxis, la praxis número 1 con un profesor, Julio Pimienta, en este libro que se llama Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. Recuerden que la palabra didáctica significa enseñanza y aprendizaje. El que enseña
aprende. Y el que aprende también puede enseñar. Vamos a ver qué nos dice el profesor Julio Pimienta con algunas estrategias que pueden llevar a cabo en su práctica. No lo pierdan de vista, ilustres. Muy bien, vamos a ver aquí, creo que, a ver, vamos a ver. Aquí dice, el ilustre dice, no existe falta de tiempo para poder aprender algo, solo falta de interés. Sin duda alguna, ilustre, lo comentas bien, pero no te creas, ilustre. A veces existe cierta forma cuando uno se siente insatisfecho, pero esa insatisfacción surge por la ecuación mental. Es decir, fíjense que les voy a contar una historia, lo que comenta el ilustre Luis sobre de que no existe falta de tiempo para poder aprender, solo falta de interés. Fíjense que les voy a contar una historia. Paulo Freire, eh, este hombre que fue expulsado de Brasil en su momento por sus ideas revolucionarias, le tocó ir a llevar la alfabetización eh, a, a personas que trabajaban en cañerías, eh, en trabajos así a veces rudos, trabajó con personas rurales, pero trabajó también con personas que trabajaban en haciendas ahí en Brasil. Entonces, fue a platicar con ellos y muchos comentaron, los que trabajaban ahí, es decir, en las casas, en trabajos rudos, muchos trabajaban en fábricas de azúcar, etcétera, etcétera. Muchos le comentaron que su mundo era eso, es decir, ellos pensaban que el mundo es así, el mundo era limitado, el mundo era muy pobre y todos ellos, de hecho uno de ellos llegó a decir que él pensaba, claro, ya después de haber hecho esa conciencia reflexiva, revolucionaria de su tiempo, de su momento, él pensaba que el mundo era así, es decir, que el mundo que mucha gente como él ganaba poco, vivía al día, etcétera. Entonces, cuando Pablo Freire le llevó el conocimiento, cada uno reflexionó sobre su circunstancia y comentaron, nos están explotando. Aquí en este caso, ilustre Luis, no es que no existiera interés en ellos, sino no sabían cuál era su realidad. Eso lo comentó el propio Pablo Freire. Hay otro caso, les voy a contar otra historia, sucedió en el siglo XVIII. Recuerden que a partir ya de 1792, etcétera, etcétera, 1776, antes la revolución allá en Estados Unidos, y ya luego 1779 hasta 1980 se dio a cabo toda esa revolución francesa, y ahí muchos emigraron, muchas personas tuvieron que huir de la ciudad y se fueron al campo. Y uno de esa familia lamentablemente murió, un matrimonio, y dejó un niño así a su suerte en el campo y fue criado por lobos. Esa historia es real, ¿eh? Esa historia es real. Fue criado por lobos y el niño creció amamantado por lobas, por una loba y ahí iba con los lobos a atacar a las gallinas, las vacas, etcétera, y corría en cuatro patas como si fuera un animal. Este niño fue capturado, tenía 11, 12 años, fue capturado y llevado a Francia, ¿no? A la ciudad, y fue bautizado con Víctor, el niño de Aveyron, el niño salvaje. Fue educado, pero en el momento que él se empezó a dar cuenta de sus circunstancias, empezó a sufrir. Antes no se había dado cuenta. Por eso a veces, ilustre Luis, a veces no es que no existe interés, sino que no sabemos, no tenemos la condición. Y me lo ha dicho mucho mi esposa, que es terapeuta, la pobreza la llevamos en el alma, pero esa pobreza no sabemos realmente qué es. Por eso la educación, jóvenes, tiene varios propósitos, no solamente acumular conocimiento o saber un poco más, sino es un acto de revolución. El que se educa es un acto de revolución, es un acto también de peligrosidad. La educación es un acto peligroso.
para algunas personas, y más si es autónoma. Dios mío, no me digas esto, profesor, no me digas esto. ¿Qué me estás diciendo, profesor? No me digas esto. Totalmente. Este es el abordaje de estos tiempos, ¿no? Pero interesante, ilustre Luis, tu apostillado. Claro está que sin duda hay muchas personas que no tienen ese interés, otras personas que no saben, ¿no? Como Víctor, como estas personas de Brasil que trabajan en las haciendas, y nos recuerda precisamente el libro de John Turner, México Bárbaro. Es un libro fantástico aquí en temas de historia de México, donde hablaba precisamente de ese tema del siglo XX, ¿no? La época de la Revolución Mexicana, el trayecto de Porfirio Díaz, de etcétera, etcétera. Vemos también un México también muy pobre, pero cuando existe pobreza, no solamente pobreza material, sino pobreza del alma, porque no hay educación. Vean qué tan importante es el aprendizaje. Por eso esta materia nos ayuda a abrirnos el ojo hacia dónde queremos ir. Cuando ustedes sean o estén a cargo de un departamento en una empresa, se van a dar cuenta que los que están ahí, las personas que están a su cargo, tienen estilos de aprendizaje distintos, emociones distintas y ven el mundo de forma muy diferente a lo que ustedes lo ven. Por eso es importante tener cierta empatía para entrar a su mundo y pensar desde su mundo cómo ver la propia empresa. Eso es importante, no lo pierdan de vista. De hecho, les voy a contar otra historia, perdón por las historias, ¿no? Por ahí, si usted le echan un vistazo, por ejemplo, lo que es la Biblia judía son 36 libros de los judíos. Uno de esos libros se llama el libro de los reyes, ¿no? Se cuenta la historia del rey David, que, bueno, por ahí desobedeció a Dios, escribió los salmos, se robó a Bexabé, etcétera. Pero se cuenta él que ese rey, el rey David, se disfrazaba eh, de vagabundo para recorrer pues la ciudad donde él gobernaba, para verlo desde esa óptica, desde esa otra realidad. Entonces, muy interesante, no pierdan de vista esto, ver también desde los ojos de alguien más cómo se ve el mundo. Por lo tanto, eso es importante, no lo pierdan de vista, ilustres. A veces no se sabe qué somos. Pensamos que el mundo es así, es decir, que el mundo es limitado, que muchos al igual que yo o todo el mundo vive diario con pocos centavos y resulta que no es así. El éxito debemos de generarlo y creerlo también. Si quieren ser exitosos, hay que empezarlo a creerlo desde ahora, en este momento. Yo soy inteligente, hay que repetirlo. Es como un mantra, ¿se acuerda el mantra budista? Repetición, repetición. En algún momento lo vamos a creer y eso va a generar algo positivo en nuestra realidad. Soy inteligente, soy exitoso. Eso es parte precisamente, jóvenes, de ese tema de la autonomía para el aprendizaje. Claro está que la autonomía, como les he platicado, no solamente trata temas mecánicos, ¿no? Sino también temas de conducta humana. En ese caso hubo por ahí un profesor llamado el propio Daniel Goleman, que por ahí tiene un libro, La inteligencia emocional, donde él hablaba ese punto de liderazgo inteligente, ¿no? Hablaba sobre el tema de la pacificación. ¿Qué significa esto? Que hay momentos que las emociones nos secuestran. Nuestras emociones nos secuestran y toma las decisiones por nosotros. ¿Qué significa esto? Que cuando estás exaltado, estás en tensión, dígame si no en la parte laboral no estamos así, estamos en momentos de crisis, si no controlamos bien las emociones, decía Goleman, nos podemos equivocar más. Y cuando pasa esa sensación de exaltación emocional, llegamos y nos llevamos la mano a la cabeza y expresamos, ¿qué he hecho? Por eso es importante que la razón nos pueda regular en cada momento. Si dejan que las emociones dominen su vida, nos vamos a equivocar muchas veces, jóvenes, y eso puede perjudicar nuestra propia vida. Inteligencia emocional, una gran estrategia interior de la persona. Muy bien, jóvenes, ya para ir terminando, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Algún apostillado? Profe,
Adelante. A mí me gustó mucho su clase. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Ilustre, gracias. Aprecio tus palabras. Sobre todo, pues es un combustible para un servidor, ¿no? Muy bien, excelente. Pocas palabras, mucha profundidad, ¿no? Excelente, Ilustre, muchísimas gracias. Excelente. Bien, jóvenes, la siguiente clase ya vamos a ver praxis. Óigame, profesor, ¿cómo que praxis? No me diga esto. ¿Qué significa? Práctica. Vamos a ver aspectos prácticos de cómo utilizar las estrategias a partir de varios autores. Recuerden, lo que pueden hacer en este momento, a lo mejor muchos lo hacen o muchos no. Es un servidor, yo lo vi en su momento en la universidad cuando estudié la licenciatura hace años, no mucho, hace unos años atrás, etcétera. Eh, Vimos lo que fue desde Michael Porter, un profesor estratega de Harvard, se llama así Michael Porter. Su libro se llama La planificación estratégica, donde habla sobre la cadena de valor, ¿no? De Michael Porter. Él propone, al igual que en su momento yo recuerdo todo esto, es poner en tu cuarto un escudo personal. Eso es una estrategia de todos los días, ¿eh? Poner un escudo en tu recámara, donde quiera que estés, y que te proyectes ahí. ¿Qué vas a obtener con tu carrera? ¿Qué vas a obtener con tu esfuerzo? ¿Qué vas a adquirir? Está permitido, no está permitido solamente una vía que es material, no. Recuerden que la materia es medios, no fines. No se les olvide. Si alguien nada más se fija en el fin de la materia, se va a engañar a sí mismo. La materia es medio para fines, por ejemplo. Trabajo duro, ¿para qué? Me voy de vacación con mi esposa, con mi esposo, con mi novia, etcétera. Me voy de vacaciones. Ah, ese es un fin. ¿Cuál fue el medio? Ah, el trabajo. Por lo tanto, pueden poner en su recámara un escudo, es decir, en papel bond, dibujar un escudo. Es decir, ¿qué escudo puedes poner? Puedes poner una paloma, algo que identifique, Power Ranger, Dragon Ball Z, X, no sé, no sé. Pueden poner algo ahí, una figura que ustedes sea significativo para todos y poner ahí, no sé, metas próximas a terminar la carrera, un aumento salarial, no estaría nada mal, subir de puesto, viajes, etcétera. Y eso lo van a poner en su recámara, donde puedan verlo todos los días. Y eso es parte del sueño de las estrategias próximas que ustedes pueden lograr para que no se les olvide, para que no se les olvide y lo tengan siempre presente en cada momento. A eso se le llama el escudo de los sueños, el escudo de los sueños. No utopía, sino algo próximo, jóvenes ilustres. No se les olvide, cadena de valor, cadenas de valor. Muy bien, a ver, déjenme, ok, perfecto. Ya para ir terminando, jóvenes, aquí también eh, aprecio que me hayan comentado ahí el punto de vista sobre que, pues el día de hoy yo creo que fue fructífera la clase y pues se ha logrado el objetivo del día de hoy. ¿Alguien más quiere comentar, jóvenes? Ya nos vamos. ¿Qué les pareció el día de hoy la clase? Espero que no les dé pesadilla. Oye, profesor, me dio una pesadilla terrible. No, no quiero esto. Algo que se lleven el día de hoy, jóvenes ilustres. No, profe, todo correcto. Ok, ilustre, muchas gracias. Ok, aquí dice, perfecto, muy bien, ilustre. Todo en orden, profe, gracias y éxito. Gracias, ilustre. Gracias, Luis. Gracias. Alejandro, gracias por tus palabras. Ilustre Luis, al igual que cada uno, gracias. Me alimentan, porque un docente no se alimenta de polvo, o sea, se alimenta de personas vivas, se alimenta de muchas intenciones. Ese es el alimento de todos los días. Excelente. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Quieren comentar algo?
Ok, jóvenes, creo que es todo. Aquí dice el ilustre Jesús. Gracias por toda la explicación y esperemos aprender mucho de usted. Pues vamos en ese camino, ilustre Jesús. Ese es mi propósito. Yo creo que vamos a utilizar un poco la mayéutica socrática, el arte de parir ideas, es lo que decía Sócrates, el arte de parir, ¿no? Es como si pudiéramos llegar a la casa, he parido, ¿no? ¿Qué hiciste? He parido ideas, he adquirido un conocimiento propio. En efecto, ilustre Jesús, gracias por tus palabras, vamos en ese camino, claro está, como dijo el propio Nietzsche, el filósofo alemán, vamos a hacer autonomía para el aprendizaje a martillazos, a puro martillo, así como si estuviéramos trabajando en una obra, como lastima el martillo, así vamos a ir trabajando, a puro martillo, como decía Federico Nietzsche. Kiani, muchísimas gracias. Dice, me gustó mucho la clase, profe. Siento que aprendí mucho el día de hoy. Gracias, ilustre. Gracias por tus palabras. Jóvenes, el día de mañana, Dios mediante, disfruten su puente. Creo que por ahí viene un pequeño puentecito. Traten de no comer tanto, ya por ahí si comen tacos al pastor, una dedicatoria a un servidor, etcétera, etcétera. El día de mañana les comparto el video al igual que la próxima lectura, la primera lectura con su tarea correspondiente. Pasen la voz, por favor. Pasen la voz con sus compañeros, compañeras. Pasen la voz que voy a estar dejando tareas con opcional, pero con puntos extras, acumulativo. Vayan realizando ya las primeras autoevaluaciones. Les voy a enviar retroalimentación a cada uno con base a lo que saquen en su autoevaluación, mejoras, felicitaciones, pero también vías de mejora, sin duda alguna. Aquí dice ilustre Alma, gracias maestro, todos los días se aprende. Y el aprender es estar en ese camino cada día, totalmente ilustre, totalmente vamos en ese caminar, en esa vía, en ese río, como se dice en latín, fluvius, río se dice en latín, fluvius. Muchas gracias, ilustre Alma, gracias. Bien, jóvenes, pasen la voz todos los viernes a las 7 de la noche con un servidor. Y no se les olvide suscribirse a mi canal de filosofía. Ahí estoy subiendo ya pues videos de filósofos del siglo XIII, para que si alguien me quiere seguir, adelante, con gusto ahí pueden suscribir a mi canal. Un poco de comercial día de hoy. Muchísimas gracias, jóvenes. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. El día de mañana les comparto ya la primera tarea. Que la pasen bien, jóvenes. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Saludos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Gracias, profe. maestro. Bye, bye. Descansen, jóvenes. Gracias, Bye, bye. maestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Ya la vi y yo estoy lleno con muchas